impacto tiene estar bien organizado y que cada quien tenga una función clara en nuestra organización? Para responder esta pregunta me gustaría compartir con ustedes, perdón, esto se atoraba, cómo el impacto que tiene justamente la organización. Aquí estamos viendo dos fotos de niños jugando fútbol. En la foto de la izquierda me recuerda cuando empezamos todos un negocio, todo el entusiasmo que tenemos, queremos hacer todo al mismo tiempo, mucha gente nos dice que nos va a apoyar y es como esta foto justamente, todos corremos tras el balón. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, eventualmente, en algún momento, alguno de estos niños va a lograr meter un gol. Sin embargo, esta ventaja que tuvieron la podrían perder fácilmente, porque por un lado están descuidando su portería, están dejando solo a su portero, y por el otro están corriendo de un extremo al otro de la cancha y se están cansando de una manera impresionante. En algún momento les meterán un gol y esta ventaja que ya tenían la perderán. Sin embargo, si vemos la foto de la derecha, vemos un grupo de niños también jugando fútbol, pero de manera organizada. Vemos cómo cada uno tiene una forma de aprovechar el balón. ¿Por qué cómo aprovechar el balón? Pues porque tienen funciones y responsabilidades. Hay niños que tienen la función de ser defensas, de estar cuidando su portería, de estar acompañando al portero. Por otro lado, otro grupo de niños tendrá la función de ser delantero, va a estar cuidando que va a estar metiendo más bien goles en la portería del contrario. Y tenemos también la función de los medios que estarán facilitando el tránsito del balón de un extremo al otro de la cancha. Estas son funciones y las responsabilidades que tienen estos niños. ¿Por qué pueden ser más efectivos? Porque meterán un gol, pero también están cuidando el otro extremo de la cancha y porque están cuidando todo lo que pasa alrededor de ella. Entonces, en este sentido, es por lo que nos referimos a que es muy importante organizarnos en nuestras funciones y en nuestras responsabilidades. Ahora, ¿qué es lo que debemos organizar dentro de nuestra empresa? Les quiero pedir, por ejemplo, que se imaginen que tenemos un negocio. Yo voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, que tengo un negocio de pasteles. En este negocio de pasteles, debo cubrir 5 aspectos claves. Tengo que cubrir funciones de dirección y coordinación, de operación, de finanzas, de recursos humanos y de soporte. Quisiera pasar a cada una de ellas con mi ejemplo de la pastelería. En el caso de la dirección y coordinación, ¿qué se haría desde esta función? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que determinar qué voy a producir, qué pasteles voy a hacer, dónde los voy a vender, a través de qué canales los voy a distribuir y cómo es que los voy a entregar, cómo va a ser toda esta distribución. Eso lo estoy viendo solo desde mis funciones de dirección y coordinación. Si considero las funciones de operación, lo que estaría yo haciendo ahí es justamente la compra de las materias primas. Tengo que planear y tengo que tener listo toda la harina, todos los huevos, la leche, en fin, todos los materiales que necesito para elaborar mis pasteles. Requiero elaborar mis pasteles y finalmente los tengo que entregar. Esas son mis funciones de operación en mi negocio de pastelería. Pensando en las funciones de finanzas, aquí lo que tengo que ver es ¿qué estoy vendiendo? ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto me está costando hacer lo que estoy vendiendo? ¿Qué es lo que está ingresando realmente a mi negocio por estas ventas? Y entonces saber si efectivamente estoy ganando dinero y cuánto estoy ganando. Siguiendo en el mismo ejemplo de mi pastelería, en términos de recursos humanos, lo que estaría yo determinando es, primero, si voy a hacer yo sola los pasteles o si voy a necesitar de más gente que me ayude para realizarlos. Tengo que determinar qué vamos a hacer cada uno en esta pastelería, a qué nos vamos a dedicar, cada quien. Tengo que buscar a las personas que me van a ayudar a hacer mis pasteles. Y finalmente también tengo que ver qué hago para que estas personas que están funcionando bien en mi negocio se quieran quedar conmigo. Y estas funciones de soporte, que si bien no son las propiamente dichas de mi actividad, sí son indispensables. En mi pastelería debería de estar pensando primero, pues, cuál va a ser mi marca, cómo va a ser mi logo,
si debo registrar mi marca, si voy a tener mis pasteles en una tienda en línea, pues tengo que tener la tienda en línea, tengo que tener fotografías para promocionarlos, el empaque, en fin, todas estas funciones que les estoy platicando, nada más me estoy refiriendo a grandes rasgos a una papelería, a una pastelería, perdón, para ver cómo funcionaría. Ahora quisiera pasar y que profundicemos en cada una de estas funciones. ¿Cuáles son las principales funciones de dirección y coordinación de las que estaban en el centro de nuestro círculo y de nuestra cadena? Pues básicamente, no debemos de perder de vista que toda la empresa debe perseguir las mismas metas. ¿Qué quiero decir? Que ya sea yo solo o tenga cientos de colaboradores, todos debemos enfocarnos hacia el mismo objetivo. Tenemos que tener la mira enfocada hacia dónde queremos llegar y todos juntos. En este sentido, si no logramos que todos tengamos la mira hacia el mismo lugar, vamos a perder muchos esfuerzos y cada quien va a navegar sin rumbo y llevando, como decimos por ahí, agua a su molino. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? ¿Qué debemos hacer desde las funciones de dirección y coordinación? Pues primero que nada, tenemos que desarrollar una estrategia. Tenemos que desarrollar una estrategia. ¿Y qué implica esto? Pues implica que debo de saber qué es lo que voy a vender, cómo lo voy a vender. Para que un negocio sea exitoso, debe de tener una estrategia muy clara. ¿Qué vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Dónde lo vendo? En fin, todo lo que tiene que ver con este negocio. Pero esto no se puede quedar en papel, sino que debemos dar el siguiente paso. Hay que traducir la estrategia a acciones. ¿Qué va a hacer concretamente cada eslabón de nuestra cadena? ¿Qué le toca hacer? Es decir, acciones, ¿ok? Para llevar a cabo estas acciones, todos sabemos que los recursos son limitados y me estoy refiriendo a las personas, al tiempo, a los mismos equipos. Todo en este mundo es limitado y entonces tenemos que ver también de qué manera vamos a maximizar la eficiencia en el uso de estos recursos. Todo esto toca desde nuestras funciones de dirección o coordinación. Y finalmente, tenemos que coordinar y supervisar todas las funciones de la empresa. Esto con el fin justamente de que todos sigamos viendo hacia el mismo objetivo, que todos tengamos el mismo rumbo. ¿Y por qué digo también supervisar? No lo digo con este afán de fiscalización, de que todos tengan que estar ahí haciendo específicamente o concentrados de X manera, sino con el objetivo también de saber si algo se está atorando y que yo pueda apoyar y desatorar esto a tiempo y no se vaya a salir de nuestras manos. Si no tenemos en cuenta todas estas funciones, nuestro negocio no sea exitoso y se pierda en el camino. Quisiera compartirles, que lo voy a hacer a lo largo de toda la presentación, algunos ejemplos de empresas conocidas para que nos ayude a aterrizar el impacto de hacer o no hacer bien estas funciones. Particularmente en el caso de dirección y coordinación, me quiero referir al caso de Sears y Kmart. Estas empresas se fusionan en 2005. Ya cada una por su parte traía problemas financieros. Siguieron operando así, sin una estrategia que les priorizara metas de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, cada uno fueron distrayendo sus esfuerzos, por un lado Sears, por el otro Kmart, un director tenía una visión, otra, a su vez, las unidades de negocio de cada una de estas empresas se concentraban en su propia meta, pues cada uno, había esta falta de comunicación que provocó que cada uno navegara por su lado y que cada uno operara independientemente. Esto llevó a un desperdicio de recursos enormes que impactó fuertemente en los costos, incrementándolos, y agudizó aún más sus problemas que ya traían. Finalmente, Sears se declara en bancarrota en 2018. Kmart aún todavía vive. Las perspectivas de los analistas no son muy halagadoras que digamos. Incluso a principios de este año de este mes, cerró la tienda más grande que había en Manhattan, un Kmart enorme que había ahí, y todavía está cerrando y cerrando tiendas. ¿Qué quiero decir?
que sin unas actividades de dirección y de supervisión adecuadas, con una estrategia clara de a dónde nos dirigimos, nuestro negocio puede morir. Siguiendo en nuestra cadena, vamos a tomar ahora las funciones de operación. Quiero hacer aquí recalcar que las actividades que generan los productos o servicios que son como la base de nuestro negocio, el corazón de nuestro negocio, las conocemos como core. Entonces son actividades importantísimas. Estas actividades las vamos a dividir en tres funciones principales. Las de proveeduría y compras, las de producción y las que tienen que ver con comercialización y ventas. Comencemos por las de proveeduría y compras. ¿Cuáles son estas funciones? Pues las funciones de proveeduría y compras es planear, programar, presupuestar todo lo que necesito contratar, todo lo que necesito tener listo para que mi negocio opere. Luego, abastecer de materias primas. No me puedo quedar en planear y presupuestar, sino que las tengo que tener listas. Y finalmente, elaborar y controlar cómo vamos a operar estos inventarios, todas estas materias que están entrando a mi negocio y se están transformando. Vamos aquí también a un ejemplo. Francisco la semana pasada nos platicaba del caso de varias empresas que hacen diferentes las cosas. Quisiera referirme, por ejemplo, a las actividades de proveeduría que llevan a cabo las armadoras de coches y las empresas de aeronáuticas. Tienen necesidades específicas muy concretas, muy claras, y entonces lo que han optado por hacer es trabajar en alianzas con sus proveedores, codo a codo, muy de la mano. Esto beneficia a las dos partes. Por un lado, el fabricante tiene la certeza de que va a recibir en tiempo y forma todas las piezas que requiere. Y por el otro, los proveedores cuentan con programas para capacitarse, para desarrollarse continuamente y además saben que todo lo que están produciendo se los van a comprar. Pues aquí lo que quiero hacer y hacer énfasis es que existen distintas formas de llevar a cabo estas funciones de proveeduría y de compras y que lo que quiero aquí es darles ideas para que puedan pensar en formas diferentes de hacer las cosas. Por ejemplo, en cuanto a abastecimiento, también nos platicaba cómo es que Walmart lleva a cabo su abastecimiento y bueno, prácticamente no desembolsa un solo peso. ¿Por qué? Porque al hacer sus compras, los productores no reciben, más bien, los productores entregan sus productos en Walmart y no reciben un peso. Walmart no desembolsa nada hasta que nosotros hacemos las compras. Entonces, ellos tienen un esquema de compras que resulta súper benéfico para Walmart. En términos de inventarios, me quiero referir, por ejemplo, a cómo lo hace Amazon. Seguramente la gran mayoría de ustedes ya lo ha vivido. Es un manejo tan transparente de inventarios que nosotros cuando estamos navegando en el sitio sabemos con claridad con cuántos productos cuenta específicamente de lo que estamos buscando. También Walmart tiene un manejo de inventarios muy pues, transparente para todos sus colaboradores, al grado se actualiza en el instante todas las entradas y todas las salidas. Y si nosotros vamos por un pasillo y queremos preguntar o no encontramos una lata de elotes, el mismo trabajador puede consultar y en el momento nos dice con cuántas tienen. Entonces, estos son algunos casos del manejo de estas funciones de proveeduría y compras en nuestra cadena de producción, de operación, perdón. Siguiendo con las funciones en esta cadena, vamos a hablar ahora de las de producción. Las funciones de producción pues parecen muy obvias, pero es desarrollar el programa de producción. Aunque ustedes no lo crean, muchas empresas operan sin un programa de producción claro. Y además de esto, debemos de asegurar el uso correcto del equipo y su mantenimiento. Aquí les quiero compartir el caso de McDonald's. También nos los platicaba Francisco la semana pasada. McDonald's tiene un programa de producción tan preciso, tan detallado, probado, ajustado, volteado por todos lados, que logran tener una hamburguesa lista en 30 segundos. Además de eso, tienen un programa de mantenimiento preventivo para su equipo que continuamente están revisando, ajustando, que lo tienen en las mejores condiciones. De esta manera, tanto su programa de producción y el de mantenimiento preventivo se integran para que nosotros podamos recibir la hamburguesa en estos pocos segundos.
Nuestra tercera función dentro de las operaciones es la comercial. Y aquí quiero referirme a lo que tenemos que hacer. Tenemos que evaluar el nivel de satisfacción y el servicio al cliente. Necesitemos negociar y dar seguimiento a los proyectos con clientes actuales, pero también con clientes potenciales. Esto tiene que ser dinámico y siempre estar viendo qué sigue. Y finalmente, desarrollar programas de mercadotecnia, publicidad y promoción. El ejemplo que les voy a compartir aquí en comercial también seguramente lo han vivido y más en estas condiciones de pandemia en las que estamos. Y me refiero al caso de Uber y de Corner Shop. Ambas empresas tienen un gran interés por nuestra percepción de lo que recibimos de ellas. En cuanto, prácticamente en el momento en que concluye el servicio, recibimos una encuesta de satisfacción. Nos preguntan si nos atendieron bien, si llegaron en tiempo, si los productos fueron los que elegimos, en fin. En ese momento reciben ellos la retroalimentación de nuestra parte. Al mismo tiempo, tienen un catálogo de servicios que se está actualizando continuamente de acuerdo a las necesidades. Les quiero comentar, por ejemplo, Uber tiene un servicio Uber Flash. Ahora que ha bajado tanto el tránsito de personas, pues ahora ofrecen Uber Flash para que mandes paquetes. En Corner Shop, también aprovechando que tanta gente que no usaba estas compras a través de una aplicación electrónica se ha tenido que sumar, pues busca cómo atraerlos y da cupones y promociones especiales para los nuevos usuarios, en fin. Lo que quiero recalcar aquí es la orientación y servicio al cliente y la actualización y retroalimentación continua de lo que vamos necesitando y ellos nos los van solucionando. Esto es nuestro segundo eslabón. Pasamos ya por la dirección y supervisión. Esta fue la operación. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con el dinero. La verdad es que el objetivo principal de toda empresa se traduce en generar un impacto económico. Y generar un impacto económico me estoy refiriendo a que tenemos que generar ganancias, sino para qué hicimos nuestro negocio. Y por eso es tan importante administrarlo bien. ¿Cuáles son estas funciones de finanzas? Pues vamos a agruparlas en cuatro funciones principales. Una, el presupuesto. En el presupuesto yo tengo que tener claro y planear cuánto voy a gastar, cuánto voy a vender. Voy a tener claro si en mi presupuesto me alcanza para comprar, no me alcanza. En base a lo que yo planeé, comprar, vender. Para no quedarme sin dinero. Justamente en la tesorería son las actividades que tienen que ver con el pagar y con el cobrar. Llevar este manejo de flujo de dinero. ¿Qué pasa si yo me llego a quedar sin dinero? Pues me puedo complicar seriamente. Incluso podría dejar de operar mi negocio. Entonces, por eso es tan importante llevar estas funciones de tesorería. ¿Qué entra, qué sale? ¿Voy de acuerdo a lo que yo había planeado o no? Pero para esto, ¿qué necesito hacer? Pues llevar el registro de lo que está pasando en mi negocio. ¿Cuánto estoy pagando? ¿Cuánto estoy cobrando? Y de ahí determinar y saber, ¿estoy ganando, estoy perdiendo? Y si estoy ganando, ¿cuánto estoy ganando? Finalmente, ya que tengo toda esta contabilidad y llevo este registro, voy a poder determinar cuáles son las contribuciones, los impuestos que voy a tener que pagar para que mi negocio siga funcionando. Si no los pago, también me voy a meter en serios problemas. Me pueden llegar a clausurar o voy a tener que pagar multas, recargos, actualizaciones, en fin, todo lo que ustedes seguramente saben. Aquí yo quisiera platicarles del ejemplo de dos empresas mexicanas que en su momento fueron icónicas. Por un lado, Mexicana de Aviación fue la aerolínea más grande y la primera mexicana. Por otro lado, tenemos a Yusacel. Yusacel también fue la primera empresa mexicana en operar telefonía móvil aquí en nuestro país. Pues bueno, estas dos empresas que en su momento fueron icónicas, el día de hoy ya no están. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues Mexicana tuvo problemas serios en planeación financiera, creció sin llevar un control adecuado de qué empresas compraba, qué no, sus gastos, en fin. Esto se agudizó en el 2009, cuando tuvimos la epidemia de la influenza, también hubo una contingencia,
Y además de esto, se incrementaban constantemente los precios de la turbocina. Sus problemas financieros se desbordaron y se tuvieron que declarar en suspensión de operaciones en 2010 y finalmente, poco después, se declararon en quiebra. Usacell también enfrentó problemas serios por un mal manejo de su deuda. Se endeudó en algo que ya no pudo manejar, tuvo que recurrir al concurso mercantil, es decir, levantar la mano y decir, hey, señores, no puedo pagar todo lo que debo, me gustaría, entonces estableció un plan de reestructuración de pagos, pues que le permitió regresar al mercado por unos años, pocos, porque después fue adquirida por AT&T. Entonces, ¿qué quiero decir? Empresas muy grandes, icónicas, que nunca nos imaginamos que podrían desaparecer, desaparecen justamente porque no llevaron adecuadamente sus funciones de finanzas. Si seguimos en nuestro circulito, lo que sigue, acabamos de hablar de dinero, pues ahora siguen todas las funciones de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con las personas. Pues bueno, seguramente ustedes ya saben que el recurso humano es el más escaso y el más costoso de sustituir. Entonces debemos de ser muy cuidadosos también en estas funciones de recursos humanos para que no tengamos después también los problemas que vemos que enfrentan empresas en general. ¿Cuáles son estas principales funciones? Pues primero que nada es atraer, retener, desarrollar y administrar el talento. Aquí yo quiero hacer un énfasis especial en atraer el talento. ¿Y a qué me quiero referir? Primero que nada, antes de ir a consultar un portal especializado en oferta de trabajo, en buscar a través de redes sociales quién se quiere venir a trabajar conmigo, tengo que pensar muy qué características quiero que tenga la gente que va a trabajar conmigo, que va a colaborar en mi negocio. ¿Por qué es importante esto? Porque esas características es lo que yo voy a respirar dentro de mi negocio y es la imagen que voy a dar hacia afuera. Entonces, sí es muy, muy importante que primero determinemos cuáles son las características y los valores de la gente que quiero que colabore conmigo. En el siguiente webinar vamos a profundizar en todo este tema de cultura, pero hoy quisiera compartirles un ejemplo de esto. La semana pasada, no, hace 2 semanas, Carmina nos hablaba del caso de Zappos. Esta empresa que vende zapatos, que empezó por la necesidad de una persona de comprar un par de zapatos y 10 años después fue comprada por Amazon en $1,200 millones. Definitivamente algo han hecho bien y lo siguen haciendo muy bien, que sigue siendo de Amazon. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Esta empresa tiene como objetivo central dar al cliente la mejor experiencia y dar al cliente la mejor experiencia en el sentido más amplio que se puedan imaginar. Y esto lo logran a través de un servicio diferenciado. El servicio lo dan sus colaboradores. Entonces buscan criterios de selección muy, muy, muy estrictos. De hecho, dicen por ahí que hay una máxima en Zappos que dice que son muy lentos para contratar, pero muy rápidos para despedir, si es que se llegaran a equivocar a la hora de determinar estos criterios en la persona. Bueno, lo más importante es que el colaborador encaje con sus valores. Para ellos, la felicidad del colaborador y del cliente son importantísimas. Quieren empleados felices para dar el mejor servicio y al dar el mejor servicio, el cliente se siente también feliz. Entonces, lo que yo quería hacer énfasis aquí es justamente antes de ver cómo de empezar a traer gente a su negocio, pregúntense qué tipo de gente y qué quieren, cuáles quieren que sean las características, las habilidades que estén en su negocio. Pues siguiendo con las funciones de recursos humanos, las que siguen sería mantener la comunicación interna y proteger y dar seguridad a los trabajadores. Aquí les quiero compartir hace unas 2 semanas una empresa mexicana lo que hizo como parte de su programa de comunicación y para proteger a sus empleados. Hizo un live streaming de su presidente en el que anunciaba pues todo lo que estaban viviendo en la compañía, los problemas que vivían, demás, pero cómo los estaban abordando y sobre todo les comunicó a los empleados una tranquilidad, la tranquilidad de que sus empleos se iban a proteger
y que iban a contar con ello. Entonces, cuando yo me refiero, bueno, aquí estoy hablando tanto de la comunicación interna y a la protección a los trabajadores. Cuando digo protección me refiero no solo a cumplir con las medidas mínimas que nos ponen en las normas, sino también, ahorita estoy pensando en la pandemia, pues el equipo y las medidas necesarias para proteger a nuestros colaboradores. Y el ejemplo que les platico va más allá de esta protección, me refiero también a una protección emocional. Entonces hemos visto ya cuáles son nuestras funciones de dirección y supervisión, las funciones de operación, las funciones que tienen que ver con el dinero, o sea, las de finanzas, las de recursos humanos, y ahora que quisiera que pasáramos a las de soporte. Las de soporte, si bien no son las básicas de nuestro negocio, pues también son indispensables, porque si no las cubrimos, nuestro negocio no va a jalar o va a acabar quebrando, tronando finalmente. ¿Cuáles son estas funciones de soporte a las que me quiero referir? Me voy a referir aquí básicamente a 4. A lo mejor en un negocio específico habría que considerar alguna más, pero a grandes rasgos deberíamos de estar considerando estas 4, que tienen que ver con todos los temas legales y regulatorios. ¿Qué quiero decir? El cumplir con las normas y atender a los requerimientos y todos los asuntos legales que nos llegan, ya sean judiciales, administrativos, no importa, todo lo tenemos que atender y en ese momento. Todo lo que tiene que ver con el compliance, es decir, identificación de riesgos, pero también la toma de decisiones y de acciones para poder seguir en el cumplimiento normativo que tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra actividad. Me refiero también a las funciones de mercadotecnia, es decir, a la investigación o estudios de mercado más profundos que necesitemos en nuestro negocio y al manejo y a la coordinación de la estrategia de ventas que determinamos en nuestro primer grupo de funciones. Y finalmente me refiero también a todas las funciones que tienen que ver con tecnologías de la información. Todo el soporte que necesitamos de programas, en las redes, en todas las formas en que nos vamos a comunicar y haciendo énfasis especial en los servicios de seguridad. En este sentido, quiero compartirles el ejemplo de Uber. Uber tuvo un serio problema porque fue hackeado en 2016 y les robaron los datos de 58 millones de usuarios. Lo que decidieron hacer en ese momento fue pagar $100,000 a los hackers para que destruyeran la información que habían robado. Esto se les salió de control y tiempo después salió al público. Y entonces todos nos enteramos, todos los usuarios y el público en general, se molestó mucho por lo que había pasado y se hizo una fuerte presión para que mejoraran todo el esquema de protección de datos. Y muy fuerte inversión para proteger los datos. Pero ahí no se quedó todo. En Estados Unidos salió el tema que habían pagado a los hackers este dinero para que destruyeran la información y esto sale de los parámetros establecidos. Entonces también fueron demandados por esto. Finalmente tuvieron que pagar, bueno, pagaron a los hackers, hicieron una muy alta inversión en TI de emergencia y tuvieron también que hacer una fuerte inversión en su área legal para ver cómo podían lidiar con estas demandas que se les presentaban. Entonces, ¿qué quiero llegar? Finalmente, no es la base de nuestro negocio, todo esto que tiene que ver con los servicios de soporte, pero sí son indispensables porque nos sale muy caro no tenerlos cubiertas y no tenerlas visualizadas primero y luego cubiertas. Pues con todo lo que les he platicado, y a lo mejor ya se sienten muy abrumados por la lista tan grande de actividades que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué les digo? Pues que no solo debemos de saber cuáles son las funciones que tenemos que realizar, también necesitamos jerarquizarlas, escoger cómo las vamos a ir atendiendo. Y en este sentido, yo quisiera decirles como los 3 elementos que debemos basarnos para jerarquizar. Y estos son, número 1, obligaciones. Número 2, valor e impacto. Y 3, desarrollo de la empresa. ¿Por qué primero las obligaciones? Pues si no es lo básico. Pues porque si no pago a tiempo mis impuestos, porque si no estoy al corriente del pago del seguro social, me pueden venir a embargar, me pueden venir a cerrar mi negocio y entonces no puedo seguir operando.
Por eso es tan importante que tengamos en mente que lo primero que tenemos que hacer es cubrir estas obligaciones. En segundo lugar, tenemos que enfocarnos a las actividades, a las funciones que generan valor e impacto. Valor e impacto en el corto plazo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, volviendo a mi negocio de los pasteles, bueno, pues pensar en cuáles son los pasteles que me generan el mayor beneficio, cuáles son los pasteles más ricos, cuáles son los pasteles, o sea, ir determinando y enfocarme justamente a estos. Quizá también podría yo establecer metas de corto plazo en cuanto a rentabilidad, en cuanto a ventas en mis pasteles, pensando también ahí. Me propongo que en mayo yo venda 20 pasteles. Me propongo que la rentabilidad se incremente en 15%. En fin, estas son las segundas funciones a las que me debo de enfocar y cubrir. Y finalmente, las funciones que tienen que ver con el desarrollo de la empresa. Estas son las que mando a tercer lugar, pero son las que nos van a dar la trascendencia y la permanencia en el mercado. En estas funciones de desarrollo me estoy refiriendo básicamente, por ejemplo, volviendo a mi pastelería, a abrir nuevos canales de ventas, a tener una nueva sucursal o quizá a ampliar mi catálogo de productos. Entonces, debemos de pasar de toda esta lista que ya hicimos primero de funciones y vamos a jerarquizarlas y vamos haciéndolas con este orden. Ahora, seguramente se preguntarán, bueno, ¿qué hago cuando no tengo la capacidad para llevar a cabo todas estas funciones que me estás diciendo? Pues bueno, podemos pensar quizá en un apoyo externo. Pero yo lo que quiero decirles aquí es que estar pensando en buscar un apoyo externo, así como en primera instancia, puede ser también muy complicado, puede matar a nuestro negocio. Cuando decidimos crecer para cubrir funciones y no crecemos para satisfacer lo que nos está demandando el mercado, entonces ahí estamos cayendo en algo que nos puede generar un problema muy serio. Entonces, lo que yo les recomiendo hacer para empezar, para determinar si estas funciones las voy a cubrir con apoyo externo o a través de apoyo interno, o sea, con lo mismo que ya tengo dentro de mi negocio, es partir de una pregunta básica y determinar cuáles son las actividades en las que yo genero mayor valor. Entonces, por ejemplo, si yo soy muy buena para vender, pero el estar llevando las cuentas y toda la contabilidad de mi negocio me está distrayendo de estas actividades de ventas en las que yo soy tan bueno, pues entonces a lo mejor sí necesito ver quién me va a apoyar a llevar estas cuentas. Y para determinar si voy a contratar a alguien de fuera para que me lleve estas cuentas a un despacho externo, o voy a contratar a una persona de medio tiempo, quizá que vaya 3 veces a la semana, en fin, buscar distintas alternativas. Lo que quiero hacer énfasis es, lo importante es evaluar cada caso. No se vayan con la finta y busquen luego un apoyo externo. Determinen dónde generan el mayor valor y a partir de ahí evalúen y tomen una decisión. Ahora, ya que vemos todas las funciones que debemos hacer, cuáles son las que debemos hacer primero, si las vamos a hacer dentro o fuera, en fin. Ahora lo que sigue es asegurarme que realmente se lleven a cabo estas funciones prioritarias. Y entonces, ¿cómo hago que se lleven a cabo estas funciones prioritarias? Pues primero que nada es establecer un solo responsable por función. Esto de que varias personas son las responsables de X cosa no funciona. A final de cuentas, nadie se hace responsable, todos se lavan las manos. Sí podemos delegar varias responsabilidades a una sola persona, pero no al revés. De veras, cuando nosotros decimos que este grupo es el responsable de, no jala. Debemos de tener un solo responsable por cada función. Número 2, tenemos que definir los productos finales para cada función. Siguiendo nuestra cadena de cuáles eran nuestras funciones principales, quisiera darles algunos ejemplos de cuáles podrían ser los productos finales en cada una. Por ejemplo,
En las funciones directivas, los productos finales sería el programa estratégico justamente, hacia dónde vamos. El programa financiero es cómo lo vamos a hacer y establecer metas por área, metas muy específicas por área para que cuando yo supervise y dirija es lo que yo le voy a exigir a cada área, lo que yo le voy a pedir a cada área. En las funciones operativas, los productos finales es justamente el programa de producción que les digo que aunque ustedes no lo crean, varias empresas no cuentan con él. Y sería también el producto o servicio justamente que estoy vendiendo en el mercado. Esas son los dos productos finales para las funciones operativas. Para las funciones que tienen que ver con el dinero, hablábamos de 4 funciones básicas, pues cada una de ellas tiene su producto final. Primero tenemos que tener un presupuesto claro. Después tenemos que tener flujo de caja, nuestros estados financieros y el pago de impuestos. Esas son justamente los productos finales de nuestras funciones financieras. Y en cuanto a recursos humanos, ¿cuáles serían los productos finales de esta función? Pues es justamente tener nuestra estructura organizacional, es decir, qué va a hacer específicamente cada quien, qué se va a hacer en cada función. Si he decidido que no lo voy a hacer yo sola, sino que voy a tener más colaboradores, pues también el segundo producto es el reclutamiento. No puedo tener vacantes, no debo tener vacantes para funcionar adecuadamente. Y también buscar indicadores de desempeño para cada una de mis funciones. Entonces, este es el segundo de los puntos que me van a asegurar que se ejecuten las funciones primarias. Primero, tener un solo responsable, después definir los productos para cada función. Número 3, es muy importante dar seguimiento periódico y sistemático a cada función. Repito, periódico y sistemático. Es decir, debemos de tener reuniones y establecer unos formatos específicos con variables que nosotros elijamos como claves para dar seguimiento. Estas reuniones deberán de ser cada X tiempo, nosotros lo determinaremos, pero es muy importante que no las estemos posponiendo y cancelando. Cuando tengamos que hacer algo de esto, pues las podemos reagendar de inmediato. ¿Qué ventaja me da estas reuniones de seguimiento periódico y sistemático de variables específicas? Pues primero que nada, les estoy mandando a todos una señal de constancia. La gente sabe qué es lo que le estoy pidiendo y entonces se va a enfocar a tener eso listo. Va a cubrir sus responsabilidades de mejor manera. Esto va a evitar que la gente se distraiga y esto me va a dar a mí como el panorama claro en tiempo oportuno. Por si algo se está atorando, yo pueda ver de qué manera se desatora y no llegue a tronarme en las manos. Periódico y sistemático a cada función, de veras es hacerlo siempre. Número 4, finalmente es asegúrate que cada persona responsable tenga las habilidades requeridas. Partiendo de lo que les decía, tenemos que ver que cada persona esté donde nos genere el mayor valor y entonces que tenga las habilidades para generar el mayor valor. Aquí yo añadiría que apoya el desarrollo de estas personas para que se quieran quedar a trabajar contigo. Si ya te aseguraste que tienen las habilidades para lo que tú necesitas, pues también ve de qué manera la vas a retener, qué vas a hacer para que ella se sienta cómoda trabajando contigo. De esta manera vas a poder tener a la mejor persona haciendo las funciones de la mejor manera. Pues en síntesis de todo esto que les he dicho, de cómo organizar de manera eficiente funciones y responsabilidades, ¿qué fue lo que vimos? Primero, identifica las funciones en la cadena de valor. Después, jerarquízalas por obligaciones, impacto y desarrollo. Número 3, asigna un responsable a cada función prioritaria. Número 4, define los productos finales de cada función. Y número 5, da seguimiento periódico y sistemático a cada función. Para cerrar, yo quisiera regresar a esa primera imagen que les mostré. Perdón, me estaba saltando esta con la emoción del fútbol. Asegura que cada persona responsable tenga las habilidades requeridas.
Y es lo que hacía énfasis hace un momento, para así generar el mayor valor desde esa posición. Y ahora sí, los invito a que regresemos a esa primera imagen de los niños jugando fútbol. ¿Y qué quiero decir? Los invito a que de veras se enfoquen a identificar todas estas funciones en su negocio para que pasemos de tener este gran potencial de desempeño, de una posibilidad a una realidad y que tengan en sus negocios un gran desempeño. Pues muchas gracias a todos por acompañarme hoy, por todas sus preguntas que veo que ya estuvieron mandando. Vamos a pasar ahora a esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Veamos aquí. Me dicen, tomando como base los 5 tipos de funciones, dirección, operación, finanzas, soporte y recursos humanos, ¿qué orden se debe seguir para priorizar su reordenamiento si no se puede hacer todo simultáneo? Muchas gracias, muy buena pregunta, porque imagino que además ya varios de ustedes ya están operando y por eso me dicen reordenamiento. Pues antes que nada, creo que deben de empezar por las funciones de dirección en donde empieza la estrategia. Partiendo de la estrategia es porque van a poder reordenar todo alrededor de eso y ya seguirse con mejoras y cambios en operación, en finanzas y soporte. Quizá me iría también, finanzas debe de ir a la par con estas funciones de dirección y de supervisión. La segunda pregunta es, ¿qué mecanismos se recomiendan para tener una coordinación exitosa? Indudablemente es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la comunicación, tiene que ser muy abierta. Lo que les decía también es básico estas reuniones periódicas y sistemáticas que den seguimiento a toda mi operación. Es muy importante que seamos muy abiertos, que toda la gente conozca a dónde vamos. Es decir, esta coordinación exitosa se basa en una amalgama de todo lo que platicamos a lo largo de la plática. Pero sí repetiría mucho estas reuniones donde se revisen variables clave periódicamente. A ver, ¿qué más? Para contar con una estrategia, ¿qué mecanismos me recomiendan? ¿Puede considerarse necesario solicitar ayuda externa para su elaboración? Sí, sin duda, un apoyo de gente que tenga experiencia en la elaboración de estrategia va a ser de gran utilidad, pero antes de que nos acerquemos a él, también debemos de pensar nosotros como hacia dónde queremos ir. Y ya con esta idea más clara es que nos acercamos a los especialistas a que nos digan cómo llevarla a cabo y cómo aterrizar. ¿Cómo puedo medir la satisfacción de mi cliente? Pues con encuestas es muy fácil hacerlo, que pueden ser, si tienes no sé qué tipo de negocio tenga quien me hace esta pregunta, pero si es una tienda física, por ejemplo, Walmart también tiene su pantallita a la hora de que estás pagando y tú ahí aprietas la carita que te hace más sentido con tu experiencia. Puedes mandar una encuesta, por ejemplo, lo que vamos a hacer y que no lo dije a tiempo, vamos a mandarles a todos ustedes que como participantes una encuesta justamente para medir su satisfacción. Hay herramientas gratuitas, está el SurveyMonkey, o pueden hacer algo mucho más sofisticado con una agencia. En fin, hay distintas alternativas para todos los presupuestos y necesidades de los negocios. En términos de recursos humanos, ¿cómo balancear, encajar en valores con capacidad técnica y capacidad para resolver problemas? ¿Puede ser más importante uno que otro? Esto les voy a contestar como muy brevemente porque yo quisiera que, o sea, más bien lo vamos a platicar de manera más profunda todo este tema de valores
y cultura en el siguiente webinar, pero les dejo nada más ahí algo para que le den una pensada. Todas las habilidades conductuales, todo lo que tiene que ver con nuestras habilidades para relacionarnos, para tomar decisiones, para resolver problemas, para comunicarnos, en fin, todo este tipo de habilidades cada vez toman mayor relevancia, porque los conocimientos técnicos cada día son más accesibles para todos y cada día hay mucho más robotización. Entonces, trabajar en estos valores que nos hacen diferentes es muy importante. Soy una empresa pequeña y recién armada y soy yo sola. ¿Cuáles son las funciones básicas que no puedo dejar de hacer? Pues en realidad yo te diría que todas son básicas. Debes de tener claro como hacia dónde quieres ir y enfocarte para crecer hacia allá. Por otro lado, pues manejar tu dinero. Quizá vas a dejar a un lado las de recursos humanos porque te vas a concentrar en ti, pero sí las de soporte, dinero, dirección, operación, tienes que hacer pasteles. Entonces, sí es importante que organices muy bien tus tiempos para poder cubrir con todo esto que hemos mencionado. ¿Qué es lo que tenemos que revisar en las reuniones periódicas? A ver, depende mucho de cada negocio, pero pues podría, o sea, no sé, se me ocurre por un ejemplo de cuántos clientes se visitaron, cuántos clientes reales ya se visitaron, cuántos prospectos de clientes se van a visitar cada semana, cuáles fueron las ventas de la semana, en fin, o sea, yo estoy pensando en una reunión semanal, podría ser quincenal, en donde establezcas las variables dependen mucho básicamente de tu negocio, pero sí determinarlas desde antes y que todos tus colaboradores la sepan para que se enfoquen a tener lista esa información. Tomando el ejemplo de la pastelería, decido poner una pastelería porque me gusta hacer pasteles. Debo decidir si dirijo la pastelería o me dedico a la producción. ¿Cómo elegir? ¿O cómo saber qué es lo ideal? ¿Ser yo quien dirige o quien produce o ser ambas funciones? A ver, yo creo que depende mucho de en qué momento te encuentres. Si está arrancando tu pastelería, pues sí debes de cubrir las funciones de dirección y de producción. Y poco a poco ir viendo en dónde eres más hábil, en dónde generas el mayor valor y quedarte ahí y ver de qué manera te pueden ir apoyando para cubrir el resto de las funciones. Esa sería mi recomendación. Si es que estás arrancando, empieza a evaluar dónde generas el mayor valor y enfócate a hacer. Y ve cubriendo las otras poco a poco. Pues agradezco muchísimo a todos ustedes el habernos acompañado hoy. Cedo la palabra a Juan Pablo. Muchísimas gracias, Leonor. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Los invitamos a estar pendientes de nuestras siguientes sesiones de la serie Logre un negocio rentable, en las que abordaremos temas relacionados con la cultura y la alineación de todos estos elementos que hemos estado hablando a lo largo de todos los webinars. Agradecemos su tiempo para responder la encuesta que se les mandará a la brevedad sus correos, con el fin de conocer su opinión y poder seguir mejorando. Por último, les recuerdo que pueden visitarnos en www.iraltus.com, donde encontrarán el documento hoy expuesto, el material de los webinars de las semanas pasadas, la liga para inscribirse al webinar de la siguiente semana y mucho más. A nombre de Iraltus, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Y de nuevo, Leonor, muchísimas gracias.